Después de una larga espera y mucho bullicio desde que iniciaron las precampañas, los comicios federales llegaron a su fin en todo el país el día de ayer. Aunque con algunas incidencias, como es el caso de Chiapas, con 22 casillas robadas y quemadas, 30 casillas en Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca 32 y los 10 muertos y al menos 20 heridos la noche previa a las elecciones en el estado de Guerrero. En total, son 2.179 cargos de elección popular a nivel federal y estatal, 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional a nivel federal, 363 diputados locales de mayoría relativa y 237 de representación proporcional. En Jalisco ya podemos vislumbrar los resultados locales gracias al programa de resultados electorales preliminares PREP del IEPC. En el caso de los diputados a elegir por mayoría representativa, de los 20 distritos que conforman el estado, hasta el momento encontramos que tanto Movimiento Ciudadano como Alianza PRI y Partido Verde cuentan con la ventaja en 9 distritos cada uno. Y solo en el distrito 20, la ventaja la tiene el PRI, mientras que en el distrito 10 la lleva Pedro Kumamoto, candidato independiente. Para el municipio de Guadalajara, el partido Movimiento Ciudadano registra el 50.99% de votos, seguido de la alianza PRI-Partido Verde, con 27.53%, el PRI con 24.71%, el PAN con 9.26% y el PT con 2.48%. Mientras tanto, Guillermo Cienfuegos Lagrimita llevaba contabilizados hasta la tarde del lunes 4.264 votos, tomando en cuenta que para su candidatura se tuvieron que reimprimir 278,000 boletas con un costo de 2.5 millones de pesos. Cada uno de esos sufragios costó poco más de 580 pesos adicionales. Bueno, pues ahí está parte de los resultados del día de ayer y esto nos da pie para el análisis de quién gana y quién pierde, pues ya en la lectura fina, alguna muy obvia y otra no tanto. Es obvio que pierde el PRI y es obvio que gana MC, pero detrás de eso ¿qué hay? De eso platicamos en esta ocasión. Aquí en Ángulos y da mucho gusto dar la bienvenida a Jorge Rocha, como cada lunes. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y a Rodrigo Cornejo. Bienvenido, Rodrigo. Hola, buenas noches. Bueno, pues primero entonces, empecemos por las obvias, ¿no? A ver, ya quedamos que pierde el PRI y gana MC, pero en el PRI ¿quién pierde? ¿Quién pierde más? No, yo creo que en el PRI, obviamente, los grandes perdedores es el grupo del gobernador, ¿no? Porque además los que sufren las derrotas más estrepitosas son los candidatos del gobernador. Estoy hablando de Ricardo Villanueva y estoy hablando de Salvador Rizo, que de hecho Salvador Rizo todavía sigue, según yo, sin... No, ya apareció. Ya apareció. Este lunes dio una conferencia de prensa, parece que se negaba a darla. Ajá. Y a final de cuentas apareció para reconocer en un hotel de la ciudad la victoria de Pablo Lemus, también pues bastante contundente, ¿no? Sí, no fue muy contundente, creo que dentro del PRI ese es el PRI que más pierde. El PRI de Aristóteles, el PRI de Papá Leonel, el PRI de Villanueva, el PRI de Rizo, ¿no? Ellos son los que se llevan la gran derrota. Por supuesto que el PRI en general también se lleva un fuerte descalabro. No ganan, según yo, de municipios importantes, perdón, voy a sacar mis notitas aquí de sociólogo, pero de municipios importantes... Mira, PRI... voy a reforzar tu notita de sociólogo para que te leímos la mente con un mapa que tenemos en producción, para que además veamos gráficamente cuántos municipios perdió el PRI y cuántos no. Porque también un asunto que es importante es que a veces los que estamos en zona metropolitana de Guadalajara vemos el estado con ojos de zona metropolitana de Guadalajara. Exacto. Y cuando veamos este mapa nos vamos a dar cuenta de que efectivamente hubo una ola naranja. Miren, los municipios naranjas son los que tiene ahora Movimiento Ciudadano. Los de la izquierda en su pantalla, no, los de la derecha en su pantalla. Los de la izquierda es los que ven ganado en 2012. Vean cómo sí crecen en municipios importantes, pero no es que sea significativamente mayor en términos territoriales cómo crece la cantidad de municipios de Movimiento Ciudadano. Se mantienen al interior del estado importantes municipios en manos del PAN, muchos en manos del PRI, algunos cuantos en manos del PRD y algunos cuantos en manos de incluso partidos chiquitos como hasta el Encuentro Social y el PT que ganaron algo. Pero ahora sí,
con este gráfico ilustrando lo que ibas a decir. Sí, mira, por ejemplo, de municipios, digamos, importantes, no digo que haya otros que no lo sean, pero por su, digamos, su población, estamos hablando del Salto, que se lo queda el PRI, Lagos de Moreno, que también el PRI gana, Tamazula es el otro municipio, Autlán, que lo recupera, de hecho Autlán estaba gobernando Movimiento Ciudadano, y ya, esos son de los municipios grandes. En realidad el PRI, bueno, y Tonalá, por supuesto, son de los que gana, pero obviamente no son municipios realmente preponderantes, ¿no? El resto prácticamente está en manos de MC, salvo el panel de los grandes, gana solamente San Juan de los Lagos. Solo San Juan de los Lagos el PAN. Y todo lo demás de las grandes ciudades en el estado se pintan de naranja. Y se pintan de naranja, ahí entramos en la parte del análisis. ¿Con quién? Hay algunos impresentables por ahí, ¿eh? Por supuesto. A ver, no me digan que don Héctor Álvarez allá en Zapotlanejo y don Alberto Esquer allá en Ciudad Guzmán, ahora Zapotlán el Grande, son precisamente cuadros que se puedan presumir como, pues se nos quiere vender en el caso de MC, impolutos, ciudadanos, sin compromisos, sin corrupción, etcétera, etcétera. Sí, a mí me parece que uno de los errores sería sentir como que esta alternancia que ya hemos visto, que se ha contado esta historia un innumerable número de veces, que esto garantiza cualquier cosa. Es decir, si caemos en la trampa del falso dilema que el voto de castigo y la alternancia van a garantizar cualquier cosa, vamos a cometer un error. ¿Quiénes salieron a sufragar por esa opción? Quienes incluso tampoco salieron a sufragar por esa opción deben de ser más críticos de ello. A mí me parece que la configuración de los cuadros del partido que sale, al menos mediáticamente, triunfando, ¿no? El Partido Movimiento Ciudadano, son muy heterogéneos. Y precisamente por esto, varios electores votaron por ellos en combinación con otras decisiones que hicieron. Hay cuadros, como tú dices, por los que ningún elector, en mi particular opinión, hubiera podido decidir que era un voto útil, que el perjuicio que causaba un personaje impresentable fuera menor al beneficio que significaba sacar al partido que detentaba en el poder. Y me parece que esa es una reflexión permanente que tiene que traducirse en una presión política real y en una exigencia que esté a la altura del discurso tan elogioso que tú dices, ¿no? Impoluto, ciudadanizado, de participación, somos los ciudadanos libres. Esa es una trampa discursiva en la que yo invitaría al auditorio que sufragó por ellos y al que no, a que no cayéramos en eso y que realmente comenzáramos a hacer presión, ¿no? Para que lo que se ha dicho en el discurso se traduzca en la realidad y en los términos de las exigencias más simples. Simplemente que cumplan algunas de las cosas que dijeron. No nos vayamos más allá. Exacto. Fíjense cómo está hermosa esta mesa, ahorita que estoy cayendo en cuenta de ello, porque podemos ilustrar generacionalmente lo que ha venido pasando con este asunto de las alternancias. Y perdón, Jorge, si te paso a perjudicar. Pero bueno, en el caso de la generación de Rodrigo, que anda por los 20 y tantos, le toca esta como su primera alternancia. Así es. No le había tocado que el PRI dejara el poder o el bipartidismo, sobre todo, ¿no? Que en esta generación se ve al PRI, al PAN y a veces también al PRD como parte del mismo paquete, ¿no? Entonces llega este fenómeno de MC y dicen verdadera alternancia, ¿no? La generación de Rodrigo, que insisto, anda en los 20 y pocos. Mi generación, que andamos en las 30 y pocos, vimos otra alternancia y votamos por ella y nos entusiasmamos tanto como se está entusiasmando ahora la gente, como dice Rodrigo, con una gran esperanza de que el cambio sí podía ser posible. La de Vicente Fox, sacamos al PRI a patadas de los pinos. Nos encantó, fue maravilloso. ¿Y de qué chipocatas nos sirvió? Y en el caso de Jorge, a mí me tocó la del 95 con Alberto Cárdenas en Jalisco, que también saca al PRI en un momento en que era el partidazo del poder aquí en Jalisco. No, de hecho, en términos de fortaleza, aquella primera alternancia en Jalisco del 95 fue todavía más fuerte. Y además ahí sí, y quiero destacar ese dato, el 95 sí hubo una verdadera, digamos, voy a ponerlo entre comillas, fiesta democrática, porque es el año o la elección en que más jaliscienses, en términos reales, salimos, y ahí me incluyo porque yo en esa elección estuve, salimos a votar para dar un voto útil al PAN. De hecho, al día siguiente, cuando se vio que el PAN había ganado todo, incluyendo la gobernatura, o sea, nadie lo creía, así como de, oye, despiértenme, ¿es cierto que pasó? Pues sí pasó.
Y sin embargo, bueno, ya en mi caso ya llevo 3 alternancias de este tipo, esta es la tercera, pues ya uno ya no se cuece al primer hervor y dices, a ver, vamos esperando, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Yo francamente creo que tenemos reglas del sistema, un sistema político, ya lo dije, que no funciona, y estas alternancias creo que si no calibran que lo que tienen que hacer es cambiar las reglas del sistema político local, nos vamos a quedar en lo mismo otra vez. Es decir, sería la tercera frustración. Ahora, y voy a hacer el comparativo, digo, en 95 hubo una gran afluencia electoral, estamos hablando de casi el 80% de la gente salió a votar, y en esta alternancia, en esta última, más bien, si el abstencionismo hubiera sido o contara, hubiera ganado prácticamente en todos los casos. O sea que ganamos, muchachos. No, voy a decir, los de MC que ganaron. Ganamos voy a decir datos. Ante este argumento que mucha gente estaba diciendo en redes y en opinión pública, de que los anulistas y los abstencionistas eran los que iban a mantener al PRI, eso en Jalisco se derrumbó. Es falso. Voy a decir, en El Salto, el nivel de participación fue 42%. En Guadalajara, nivel de abstencionismo, digo, el abstencionismo estamos hablando del 58%. En Guadalajara el abstencionismo fue 55%. En Lagos de Moreno 54%. En Puerto Vallarta 59%. En Tlaquepaque 65%. ¿Sí? En Autlán 54%. En Ocotlán 55%. En San Juan de los Lagos sí estuvo más abajo, 48%. ¿Sí? En Tamazula, 49%, en Tepa, 52%, en Tlajomulco, 70%, ¿sí? Poquito más de 70%, en Zapopan, 59%, ¿sí? Es decir, estamos hablando, y por distritos, hay distritos como el 6, donde el abstencionismo fue de 66%, o distritos como el 16, donde fue 67%, o el 11, donde fue 67%. O sea, ese mito de que, y prácticamente en todas estas elecciones ganó MC. ¿Qué es lo que sucedió? Que el abstencionismo hizo que el cociente bajara, y como se perfilaron claramente dos fuerzas políticas, los MCistas salieron a votar y las estructuras del PRI se quedaron atrás. Y este fenómeno combinado es lo que da esta derrota monumental del PRI en la elección. Entonces yo sí podría afirmar, por lo menos con estos datos, que ya están, digamos, casi serían los últimos de los PREPs, que en Jalisco la abstención le ayudó a MC a ganar este proceso electoral. Con lo cual, y eso para mí es lo más importante, esta elección definitivamente no es un cheque en blanco para Enrique Alfaro y para su partido político, ¿sí? No es un cheque en blanco. ¿Por qué? Porque los abstencionistas fueron mucho más, ¿sí? Porque hay un nivel de abstención más alto históricamente, es decir, hay mucha más gente que no creyó en las elecciones, mucho más de los que salieron a votar, ¿sí? Ahí está, pues, este análisis. Ya regresamos después de la pausa para platicar acerca de también cómo este fenómeno favoreció al candidato independiente Pedro Kumamoto y, por cierto, a otros, porque hay 2 independientes más que van a estar en los cabildos de Jalisco. Se los comentamos después de la pausa. No se vayan, ya regresamos. Yo sí participo y tú no. Tú asesinas a la democracia. Yo no. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos acerca de cómo la abstención fue un factor muy importante para que ganara el partido que ganó la mayoría de puestos importantes, Movimiento Ciudadano en Jalisco. Ahí está la explicación que ayer prácticamente nadie se daba. Y por otra parte también decir pues que el propio voto duro del PRI tampoco salió a votar. En el caso de Jalisco platicaba con un analista político que tiene los datos y decía que específicamente en Guadalajara el voto duro de el PRI es de 210,000 votos, 210,000. Y Villanueva
sacó 160,000 votos, o sea, hay 50,000 votos por lo menos de gente que siempre votaba por el PRI, que en esta ocasión ni siquiera votó por el PRI. A lo mejor votó por Movimiento Ciudadano también, un poco pues para que perdiera el que no querían que ganara, o no salió a su votar, candidato, o no salió a votar. E hizo que esta diferencia, que nadie calculaba, creciera tanto, ¿no? A ver, Rodrigo, ¿tú cómo lees este asunto? Y también preguntarte si consideras que el voto del PAN, por ejemplo, se fue a MC, o el del PRD, que también sale bajísimo. Pues nada más para apuntalar el primer argumento que mencionaban, yo como participante activo, que vale la pena aclarar también al auditorio, soy parte del equipo de campaña de Pedro Kumamoto. Como participante activo y representante general en las casillas, a mí me tocó atestiguar de primera mano cómo personas de la estructura electoral del PRI fueron casa por casa con listas para tratar de sacar a los votantes que ahí, con pruebas fehacientes, podemos comprobar que la estructura no salió a votar. Y que la estructura electoral operando del PRI tuvo que hacer un esfuerzo enorme para ir casa por casa con listas de votantes a exigirles que salieran a votar, porque el voto duro no fue movilizado ni por lo más que lo pongamos en contexto a la capacidad que pudo haber funcionado. Y eso jugó a favor de todas estas fuerzas políticas en una elección que yo califico como una elección atípica. Si bien yo no he participado activamente más que en este proceso electoral, yo no recuerdo en la memoria o en la historia haber leído algo similar, al menos en grado de imponderables, eventos que nadie prevía que pudieran haber pasado. Como participante en el proceso del Distrito 10, sí puedo decir también con experiencia de primera mano que muchos de los votantes que podría yo calificar con un neologismo que pues me acabo de inventar ahorita como panistas culturales, es decir, ciertas convicciones mías casan casi en su totalidad con el PAN, sí migraron a otras opciones políticas con un grado de impredictibilidad altísimo, es decir, no podemos decir de manera unívoca que todos los panistas se volcaron hacia otro partido político, sino que realmente tal vez, y eso sí es una especulación mía, pudieron analizar más a personajes y viendo el abanico de opciones, decidieron hacer cualquier cantidad de cosas que van desde abstenerse hasta votar por un partido casi diametralmente opuesto. De hecho, eso se nota porque particularmente el Distrito 10 nos da una muestra de eso que se llama el voto diferenciado. Totalmente. Votan por Kumamoto para diputado local, votan por Macedonio Tamés para diputado federal, es decir, el candidato de Movimiento Ciudadano, y votan por Pablo Lemus para Zapopan, de manera que sí fue un voto muy razonado por parte del Distrito 10, a diferencia de otros en que fue parejito prácticamente. Incluso yo no dudo de que haya habido gente que votó por Martínez Mora en Zapopan y por Kumamoto. Es decir, yo creo que en Zapopan vimos la mayor capacidad de combinaciones posibles. Ahora, por supuesto que este efecto de achicar tu cociente con la abstención y poner a dos a competir en contraste, lo que también generó fue a dos grandes damnificados en esta elección. El primero es el PAN, ¿no?, que se va un dígito en varios municipios, una cosa muy lamentable, ¿no?, del PAN. O sea, yo creo que ahora sí, como lo auguraron Ramírez Acuña y Emilio, sí tocó fondo el PAN, ¿no? Y por otro lado el PRD, es el otro damnificado político de este proceso electoral. O sea, el PRD está rasguñando el registro en Jalisco. Digo, todavía en la mañana parecía que no lo iba a obtener, parece que ya en la tarde hablaba ya ahí con un consejero electoral, me dijo, sí, parece que ahí con las... Por los pluris, ¿no? Ajá, alcanzan a meter un diputado, ¿no?, en el Congreso de Jalisco. Pero por supuesto que al PAN y al PRD, pues esta lógica les termina afectando también tremendamente. Con lo cual, o sea, tienes los tres grandes partidos tradicionales de Jalisco, todos en este momento tendrían que hacer un proceso de refundación si es que quieren convertirse o ser alternativas viables políticamente. Y a ver, lo del PRD me da pie para dos cosas que tenemos que abordar ineludiblemente. Una es pues que por supuesto otra vez se quedan sin regidores en zona metropolitana de Guadalajara y que esto se puede atribuir también a la campaña a la que decidió sumarse el PRD, al final en contra de Enrique Alfaro, en una estrategia pues que algunos calificaron incluso como de tonta, de innecesaria, al poner espectaculares que por cierto les bajó el IEPC justo el día que terminaron las campañas, en donde señalaban que votar por Enrique Alfaro era votar por Emilio. Les pega, porque antes en las encuestas, bueno, suponiendo que las encuestas todavía podemos creer en ellas y de eso hablaremos en el siguiente bloque, pero antes en las encuestas salían 4, 5%, 3, 3,5% y no sacan ni la mitad, es decir, no alcanzan ni regidores en zona metropolitana. Pero también
Bueno, y por cierto, decir por supuesto que esto de la publicidad del PRD se tiene que cruzar con que uno de los que salen perdiendo es el grupo UDG, que no logra colocar a sus candidatos, y ni siquiera para el Congreso Federal. Trino Padilla queda fuera, por ejemplo, y pues también el apoyo que, digamos, le dio a Villanueva con una encuesta y con esta publicidad, pues queda en el suelo, ¿no? Mira, yo creo que los partidos, en este caso el PRD y el PAN, no entendieron que el PRI estaba, la gente estaba muy molesta con el PRI. Y entonces al hacerle casita, como dicen, al hacer mancuerna para atacar a Alfaro y martirizarlo, porque eso fue lo que pasó, terminaron martirizando a Alfaro, y entonces aquí en Jalisco, que somos como muy buenos para decir nos vamos con el mártir, terminaron pagando ese costo, ¿no? Yo también creo que fue un error importante del PRD haber hecho estos espectaculares que no tenían ningún sentido, ¿no? Y el propio PAN, que también estuvo atacando a Alfaro. Es decir, los dos finalmente en esta estrategia que además la gente sí vio, ¿no? Digo, en los debates, últimos debates era claro de péguenle a Alfaro. La gente termina diciendo, no, pues nos vamos con este señor, y los damnificados son los otros dos partidos políticos. Porque justamente políticos. El efecto que consiguen es el contrario, ¿no? Se dejaron ver exactamente igual que el PRI, que es justamente en este momento lo que la gente odia. Hay, por supuesto, un voto anti-PRI que le pega muchísimo, pero también, Rodrigo, parte de lo que le pega al PRD, no sé si estés de acuerdo, no solo en Jalisco, sino en el país, es Ayotzinapa. Sin duda. Exactamente, hay una clara asociación. El estado de Guerrero se pierde de manera bastante atribuible, de manera directa, por los acontecimientos terribles de Ayotzinapa, y me parece que el PRD se empieza a desgajar poco a poco y cada vez de manera más acelerada como una opción ya de la mal llamada izquierda, ¿no? Es decir, si vemos la configuración del Congreso Federal, vemos que no ha cambiado fundamentalmente en los pedazos del pastel. El oficialismo tiene una mayoría simple, me parece, y la reconfiguración de izquierda la podemos resumir en la siguiente frase: todo cambió para quedarse exactamente igual. O sea, nomás que dividido en Morena. Exacto, cambiaron colores, siglas, logos, pero no se ha logrado reconfigurar la izquierda. Más bien el PRD pierde espacios en la Asamblea Legislativa del DF, para irnos un poquito más como al análisis nacional. Morena, todo parece indicar que va a tener una mayoría y ha ganado varias delegaciones del Distrito Federal. Importantes, además. Exacto. Así que me parece que el PRD, con todas las asociaciones negativas que llevaba cargando y con una campaña que, como bien apuntas, no se diferenció en absolutamente nada de la campaña negativa que llevaron todos contra Enrique Alfaro, por resumirla de alguna forma, no hace que se diferencie con candidatos que incluso tenían algunas propuestas sólidas. Jorge lo había mencionado, el Defensor del Pueblo. Hubo gente que votó convencida por Enrique Velázquez, pero simplemente no le alcanza para poder desmarcarse de las asociaciones negativas al PRD. Y me parece que es víctima también y gran perdedor de subirse a este tren fracasado, que también se apellida Lamas y Ramírez Robles, de teñir la elección de manera bien negativa, de hacer un ambiente de encono, y que afortunadamente, y me atrevo a afirmar, la gente de la zona metropolitana de Guadalajara respondió de la manera diametralmente opuesta. Claro. La guerra sucia resultó ser uno de los elementos definitorios de la derrota electoral del Partido Revolucionario. Y resulta en dos sentidos, ¿no? Porque resulta que eso aleja a mucha gente de las urnas, y la gente que va a votar, sí va a votar para castigarlos. Claro. O sea, le salió exactamente al revés, ¿no? El efecto guerra sucia, qué bueno que lo retoma Rodrigo, me parece fundamental. O sea, la guerra sucia se terminó revirtiendo completamente por este efecto que dices, ¿no? Porque además terminaron martirizando a Alfaro, ¿no? Y nunca lo midieron. Y de repente, bueno, la gente dijo, no me la creo, e incluso con eso vulneraron a otros que sí son impresentables de MC, ¿eh? Dijeron, pues, la vulnerabilidad de este rebote incluso le generó cobertura a otros candidatos de MC que realmente no son buenos, ¿no? Entonces se generó ahí una cobertura e hizo que también ganaran estos, ¿no? Con lo cual yo sí, ojalá y espero que para 2018 todos los partidos entiendan de una vez por todas que hacer guerra sucia no es rentable políticamente en Jalisco, por lo menos. No sé si en otros lugares, pero en este estado estar denostando sistemáticamente a candidatos, a partidos, no es rentable políticamente. Ojalá que lo entiendan. Muy bien. Y ahora, para irnos luego al tercer bloque, al espinoso tema de las encuestas, hay un tema que no quiero dejar de abordar, que es, bueno, ya abordamos la izquierda, salió damnificada. La derecha, a ver, una cosa que yo no entendí, porque no empezó así su campaña, es
el doctor Petersen se fue radicalizando porque se le radicalizaban los que venían de partidos de chiquillada que por lo demás no alcanzaron nada, gracias, señores electores, pero para llevar a Petersen a decir no a matrimonios gays, no al aborto, sí a la vida, sí a la familia tradicional, etcétera, etcétera, que en teoría era una agenda que les iba a dar votos, y la pregunta es, ¿dónde están esos votos? Exactamente, a mí me parece que el tratar de apelar a la base más radical habla de un cierto entendimiento, es decir, me parece que en Acción Nacional había un claro convencimiento de que la única forma en la que podían más o menos salvar el barco era apelando al panismo más radical, y esto es decir, a las convicciones. No hay un proyecto político claro, vamos a irnos a los valores irrenunciables, personales de la gente, y vamos a apostarle a eso. Y eso es un fracaso rotundo, porque este discurso de ultraderecha se canibalizó por completo. En los debates televisados aquí entre diputados locales, disculpen, me parece, y también para presidentes municipales, vimos estas alocuciones pavorosas, ¿no? De posiciones que nadie les preguntó, y no había una especie de demanda social generalizada de que se pronunciaran en un sentido o en el otro, y al ponerse en el mismo escenario con partidos pequeños que hicieron de esta estridencia su plataforma, simplemente también es otro fracaso. Así como la guerra sucia también fracasó, el apelar a este tipo de reduccionismo moral que a nadie le hace bien, el tratar de confrontar este tipo de convicciones morales, tampoco es rentable en votos. Lo que pasa es que, fíjate, a mí un mensaje que me queda muy claro, aparte de este error grave del PAN, es que este discurso más radical de derecha en Jalisco va de salida. A lo mejor hace 10, 15 años era más rentable políticamente. Esta elección nos mostró que no es así, y que más bien en todo caso el discurso que tiene un poco de mayor cabida es como lo que podríamos llamar una derecha ilustrada moderada, por ponerle apellidos, que es esta derecha que sí dialoga, que no se pone en posiciones recalcitrantes, con la que se pueden hacer acuerdos, que admite lo que la ciencia dice en algunos temas, ¿no? Y entonces que es capaz de dialogar. Y creo que Petersen está ahí, ¿eh? O sea, él personalmente está ahí. Sin embargo, sus asesores de campaña se fueron a este radicalismo creyendo que en Jalisco eso todavía es rentable políticamente. Afortunadamente, y otra de las buenas noticias para nosotros, no para el PAN, es que eso va de salida en este estado. Claro. Ojalá que eso lo entiendan los candidatos que moderaron su discurso para no rascar, digamos, esa parte del tigre en este momento, y que ya pasada la elección sí noten que este discurso va de salida y le entren a estos temas que, por lo demás, hay que decir, pues no les queda de otra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el jueves pasado, mientras todos andábamos en las campañas, en la veda electoral y en si el Partido Verde andaba mandando mensajitos por ahí con actrices y demás, ya sentó jurisprudencia de que en todo el país, en los códigos civiles, en donde diga que matrimonio es la unión de hombre y mujer, eso se tiene que cambiar automáticamente y debe ser la unión solamente entre dos personas. Se alcanzó el número de casos que ha atendido la Suprema Corte para que esto siente jurisprudencia, con lo cual cada caso que llegue a un tribunal se va a resolver automáticamente en ese sentido. El que se quiera casar podrá hacerlo, aunque no sea hombre y mujer, y su código civil en el Estado diga eso. Ya regresamos, no se vayan, estamos en Ángulos. Ya estamos de regreso en Ángulos, analizando quiénes ganan y quiénes pierden en esta elección con el tejido fino, característico de Ángulos por lo demás. Y bueno, a ver, ya lo dejamos abierto en el bloque anterior. El gran perdedor son las encuestas, ¿no? Porque incluso las que sí le atinaron, pues no le atinaron así. No, definitivamente. Yo creo que hay dos razones, ¿no? Obviamente, efectivamente creo que las metodologías que están utilizando ya no son las adecuadas, o estos cuchareos que hacen entre las preferencias brutas al subir las preferencias efectivas, ahí hacen unos manoseos medios extraños. Yo diría, dejémonos de preferencias efectivas, solamente se expongan las preferencias brutas para ver, además, medir estos niveles de abstencionismo que ahora que tuvimos. Esa es una. La otra, creo que tendríamos que empezar a exigir a instituciones, digamos, a partidistas que hagan encuestas.
creo que podría ser una buena alternativa. Imagínense ustedes al IEPC diciéndole al TEC de Monterrey, al ITESO, a la UP, a la UDG, oigan, les voy a pagar para que hagan una encuesta, ¿no? Y 2 encuestas tú haz la de Guadalajara, tú de Zapopan, hasta casi por sorteo, para tener por lo menos una herramienta que realmente sea ciudadana, porque efectivamente ya no sucedió así en esta elección. Entonces, sí, yo sí creo que la herramienta encuesta es valiosa, sin embargo está manoseada en este momento completamente, ¿no? Y la otra es que creo que también, como la gente ya no cree en las encuestas, yo creo que mucha gente mintió. Y dijo, no, pues a estos les voy a decir lo que quieran que diga, ¿no? Y al final, pues obviamente lo que tiene son resultados que nadie esperábamos, ¿no? Finalmente yo creo que todos teníamos nuestras dudas al respecto de las encuestas, pero la duda era, ya el resultado fue demasiado discrepante. Entonces, sí, incluso con las encuestas de salida, Jorge, y eso es un dato notable. Sí. A ver, en la encuesta de salida en teoría ya es que sí declaras por quién votaste. Claro. Bueno, en las encuestas de salida también le daban entre 2 y 6 puntos al Faro. Claro. No lo que trae que son pues, prácticamente más de 20 puntos. En Zapopan las encuestas de salida daban diferencia de 4 puntos entre Lemus y Rizzo, solamente. Y ahí van por lo menos 12 puntos. Claro, entonces yo creo que la gente, como ya no le creo a las encuestas, miente. Mintió. Claro, si no te sirven, ¿qué haces? Las desechas, ¿no? Y también ahí vemos cómo la verdad es que tenemos un electorado en Jalisco mucho más consciente y mucho más pensante de lo que mucha gente cree. O sea, no es un electorado infantil. Es un electorado maduro. Que no tenga quizá todas las herramientas disponibles, también eso es cierto, pero aquí ya nadie se chupa el dedo. Esa es la gran noticia, ¿no? ¿Es así? Rodrigo, ¿tú cómo lo ves? Pues me parece que el descrédito del que sufren las encuestas lo podemos incluso trazar hasta hacia 2012. Y pues si ya nadie cree las encuestas y vivimos en un mundo de mentiras, calumnia y difamación, pues hay que mentir todos y a ver a quién nos quede primero, ¿no? A mí me parece que no solamente hay vicios metodológicos, sino que el ambiente del que se tiñó la elección en general hizo que las encuestas sirvieran como una herramienta mercenaria para tratar de controlar y moldear percepciones primordialmente, no como una herramienta informativa. Y eso lo digo tanto de los medios de comunicación, pero también como primordialmente aparecieron en ciertos pasquines de distribución gratuita u otros que hasta le cobran a uno por imprimirle mentiras. Y me parece que esta desconfianza ciudadana habla de una conciencia renovada de que estos instrumentos no solamente tienen defectos y tal vez podrían mejorar, sino que están igual de desacreditadas que la representación de los partidos políticos formales. Es decir, la burra no era arisca, simplemente leyó demasiadas encuestas, ¿no? A mí me parece que es una desconfianza, como aquí lo hemos dicho también en el caso del abstencionismo, que no es irracional, es parte del cálculo y la racionalidad política de la gente y es señal de que ya no es tan fácil moldear las percepciones de la gente, a pesar de que a mí sí me parece importante señalarlo, a varios de nosotros, y entre ellos yo me cuento, pensamos que el partido en el poder estaba mucho más fuerte de lo que estaba. Sí. Y no podemos descontar que a pesar de esta desconfianza que reinó, de que no creíamos nada a nadie, sí siguen siendo una herramienta que sirve a ciertos intereses y tenemos que encontrar maneras de romper esa lógica, porque no podemos seguir haciendo parecer como que se va a teñir de rojo o de naranja el día de mañana y de repente, ¡újoles! Disculpen, nada más estábamos jugando con la opinión pública de la gente. A mí me parece riesgoso e irresponsable. Sí, por supuesto. De hecho, que platicábamos con Enrique Tucente en la tarde acerca de estos resultados y decíamos, es que, pues, decía él, voy a titular mi columna de mañana, ya les voy a decir cómo le va a titular mañana, para que la lean. El PRI nos mintió. Y le digo, ¿y le pones entre comillas otra vez? Porque, ¿cómo logran mentirnos? Y a veces logran que les creamos. No, pero fíjate, a mí, resumiendo un poco lo que hemos dicho, o sea, tenemos una ciudadanía que se abstuvo. Y los que votaron diferenciado y castigaron, y además no creyeron en las encuestas, y además es gente que exigió más. Es decir, la verdad es que para los que van a gobernar ahora, los que sí van a seguir gobernando y los que van a empezar a gobernar, tienen otro tipo de ciudadano y eso tienen que entenderlo. Claro. Tienen que saber que en Jalisco la gente tiene criterios mucho más críticos para evaluar su desempeño. Incluidos los independientes, y hay que decir que bueno, los ojos se han centrado en Pedro Kumamoto porque sin duda es un fenómeno y ahorita lo comentamos, que por cierto, miren, es brujo porque apareció ahí el momento en que mencioné su nombre. Pero también no ganaron, pero van a estar como regidores 2 independientes más. El candidato que se hizo llamar Doctor Paco, allá en Puerto Vallarta, y el candidato José Cepeda en Valle de Juárez. También va a ser un contrapeso interesante el que hagan en sus cabildos, y afortunadamente decir que el que se decía independiente,
que nunca logró explicar de dónde chiflados sacó el dinero para pagar su campaña, Lagrimita, no quedó ni de regidor. Así que mi sueño de ver debatir a Enrique Alfaro, Beatriz García de la Cadena, Ricardo Villanueva y Lagrimita en el Cabildo se ha esfumado. Pero bueno, a ver, analizamos el asunto de Kumamoto porque a nivel nacional se ha hablado mucho de el fenómeno del Bronco, gran fenómeno, rompe el partidismo y no sé qué, cuando en realidad el señor tiene 30 años que había militado en el PRI, donde algunas amistades hizo, incluidos algunos empresarios que pudieron darle ciertos apoyos, incluidos algunos medios de comunicación en México que pudieron darle ciertos apoyos. Pero el que de verdad viene de la nada, y un poco porque hoy se hacía un análisis comparando, por ejemplo, lo que ha pasado con los independientes con Podemos, pues que el que más cercano a Podemos sería Kumamoto, porque sí viene literalmente de la nada, en poco tiempo logra un capital político, un grupo interesante de gente que no tiene nada que ver y no viene de partidos políticos y logran una victoria que también es avasalladora. A mí me parece que no solamente es una victoria que indica características acerca de las candidaturas independientes, sino de un recambio generacional. Parte del entusiasmo que se generó también y del divorcio que existe entre la representación de los partidos políticos y los electores obedece a que, si nos vamos al elector joven, el elector joven ha crecido con una desconfianza intrínseca a los partidos políticos. Como bien mencionabas, yo tal vez no he vivido tantas alternancias, sin embargo, sé lo suficiente como para saber que no hay que confiárselas, a pesar de no haber tenido que vivir subsecuentes desilusiones. Una, y a mí me parece que esta ruptura es digna de mencionarse porque ha tenido ecos en esta y en muchos otros resultados, es 2012. Esta conciencia de que el accionar político de los jóvenes puede irrumpir en el escenario ha encontrado una de sus múltiples expresiones en la candidatura de Pedro Kumamoto. A mí me parece que también este entusiasmo primordialmente mediático que se ha generado, habla tanto de una campaña vigorosa y casi yo llamaría milagrosa y heroica contra viento y marea, tanto habla de eso, como de una sed y una real necesidad de alguien que incorpore en su discurso y lo más posible en su accionar la crisis de la representación política en México. Es decir, debemos también a la gente que tiene primordialmente una identificación muy afuera de los partidos políticos, a que este entusiasmo se haya generado dentro y fuera del estado de Jalisco. Todavía tenemos que comprender los alcances de una victoria heroica, pero también modesta y acotada en un contexto en donde todavía hay insuficiencias legislativas como para que su actuar corresponda a las enormes expectativas que ha generado. Y el mismo Pedro lo ha dicho, existe una responsabilidad irrenunciable y muy, muy grande para que las expectativas y el entusiasmo que ha generado se cristalicen en una opción política real. Muy bien. Pues con eso llegamos al final. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Rodrigo. Y muchas gracias a ustedes por seguir en esta transmisión de Canal 44. Quédense en Guadalajara en el 44 y en Los Ángeles en el 31.2. Y aquí esperamos que haya sido de su agrado y que les haya ilustrado un poquito más quién gana y quién pierde con estos resultados, el tejido fino que hemos tratado de hacer en este programa. Hasta la próxima. Pásenla muy bien.